Espera. Recibes una llamada de Big U diciéndote que acaban de matar a Nipsey. Sí. Entras en pánico. Llamas a Nip. Nip contestó el teléfono. Sí. 30 minutos después de colgar el teléfono con Nip, lo matan. Sí. Lo tengo en... Entonces crees que te llamó demasiado pronto. Ahí mismo está Luz Cannon exponiendo con total naturalidad una cronología que apunta directamente a Big U. Al parecer, Big U admitió sin saberlo el asesinato de Nipsey al llamar a Luz antes incluso de que ocurriera. Toda esa conversación es ahora tendencia, y están empezando a salir a la luz revelaciones aún más impactantes sobre Big U. Vamos a ello. El complejo legado de Big U y su relación con Nipsey Hussle. Antes de poder entender por qué la gente está señalando con el dedo, tenemos que saber con quién estamos tratando. Eugene Big U. Henley Jr. surgió en South Central durante los años 80, creciendo cerca de Arlington y Slauson, un barrio que siempre estaría vinculado con los Rolling Sextas Neighborhood Crips. Aunque Big U ha afirmado públicamente que nunca se unió oficialmente a los Rolling Sextas, sino que estaba afiliado a la banda Arlington Gang, sus vínculos con el famoso grupo son innegables. Durante una entrevista con Vlad TV, Big U fue sincero sobre su reputación en las calles. ¿Que nunca te uniste? Yo soy, ya sabes, uno de esos tipos que simplemente están ahí, por los alrededores, digámoslo así. A veces no depende de ti, está dentro de ti. Sin embargo, la policía y los expertos en pandillas han descrito sistemáticamente a Big U no solo como un miembro, sino como un líder dentro de los Rolling Sextas, posiblemente incluso el número uno a finales de los 80 y principios de los 90. Su reputación se forjó con sus propias manos y su liderazgo natural, que consolidó su posición en la jerarquía de la pandilla. Su trayectoria dio un giro importante en 1991, cuando fue detenido durante una operación antidroga y condenado a 23 años de cárcel. Durante su estancia en prisión, Big U experimentó una transformación que más tarde se convertiría en la piedra angular de su imagen como líder callejero reformado. Cuando salió en libertad en 2004, tras cumplir 13 años de su condena, Big U emergió con la misión declarada de influir positivamente en los mismos barrios que lo habían criado. Fundó Developing Options Inc., una organización sin ánimo de lucro centrada en la intervención en las bandas y el desarrollo de los jóvenes. Esto marcó el comienzo de su transformación pública, pasando de ser una figura de la calle a un activista comunitario, una transición que las autoridades federales verían con recelo. Fue durante esta época de reinvención cuando Big U se metió de lleno en el mundo de la música, lanzando Unique Music y dando inicio a lo que se convertiría en una relación fundamental con un joven y ambicioso rapero de Crenshaw, llamado Ermias Asghedom, conocido en todo el mundo como Nipsey Hussle. El vínculo entre Big U y Nipsey Hussle se forjó alrededor de 2006 a 2007, durante los primeros años de Nip distribuyendo mixtapes como Bullets Ain't Got No Name. Big U reconoció algo especial en Nipsey, describiéndolo como alguien con un swag único y una grandeza que lo diferenciaba de otros artistas emergentes que luchaban por abrirse camino en la ciudad. Su relación profesional comenzó cuando Nipsey firmó con Unique Music, el sello discográfico de Big U, y este último pasó a desempeñar una función de representante junto a Steve Lobel, que actuaba como cara visible para suavizar la imagen callejera de Big U. Esta configuración permitió a Nipsey beneficiarse de los contactos de Big U y al mismo tiempo mantener una imagen más limpia en la industria. Según se dice, Nipsey se quedó a dormir en casa de Big U durante un tiempo, grabando temas en el estudio del sótano, lo que creó una conexión que iba más allá de la típica relación entre artista y manager. Sus lazos se complicaron aún más debido a las conexiones familiares. Se rumorea que la madre del hijo de Nipsey era en realidad la sobrina de Big U, lo que creó un vínculo sanguíneo que añadió otra capa a su ya compleja relación. Este vínculo familiar jugaría más tarde un papel importante durante una gran disputa entre los dos hombres en 2011. A pesar de su estrecha relación profesional y personal, la colaboración entre Big U y Nipsey no siempre fue fácil. En 2011, ocurrió algo que más tarde alimentaría las especulaciones sobre la enemistad entre ellos. Este incidente, ampliamente comentado en foros y posteriormente mencionado en documentos legales, consistió en una pelea en un aparcamiento cerca de la tienda de Marathon Clothing, en Crenshaw y Slauson. Según se informa, la disputa se originó por varios motivos. Un conflicto personal que involucraba a la madre del hijo de Nipsey y un desacuerdo profesional sobre el equipo del estudio. Según varios testimonios, Nipsey habría agredido a alguien en la casa de la madre de su hija por exponer a esta a un entorno peligroso,
posiblemente hiriendo a la madre en el proceso. Big U, protector de su familia, se enfrentó a Nipsey en la tienda para abordar la situación. Al mismo tiempo, se estaba gestando una disputa comercial. Big U había dejado que Nipsey utilizara su equipo de grabación, pero lo trasladó a otro lugar y dejó que otros lo utilizaran, lo que no le gustó a Nipsey. Estos dos problemas llegaron a un punto crítico en una confrontación física. La situación se agravó rápidamente. Big U se enfrentó a Nipsey en un callejón cerca de la tienda, lo que llevó a una pelea. Según algunas fuentes, Big U, con su imponente estatura de 1,95 metros, tomó la delantera frente a Nipsey y posiblemente también frente a su padre y su hermano, Black Sam. La situación se tornó peligrosa cuando Black Sam cogió una correa de la tienda y disparó un tiro de advertencia para impedir que Big U siguiera golpeando a Nipsey. La policía llegó en cuestión de minutos y detuvo a Sam con el arma, lo que provocó su arresto. Aunque nadie resultó gravemente herido y el incidente no tuvo consecuencias legales a largo plazo, creó una narrativa de tensión entre Big U y Nipsey que los teóricos de la conspiración aprovecharían más tarde tras el asesinato de Nipsey. Es importante dejar claro que, contrariamente a algunos rumores, la pelea no se debió a que Nipsey despidiera a Big U como su manager. Big U nunca fue oficialmente su manager, solo participaba parcialmente en la gestión con Lobel, ni a una canción en la que Nipsey criticaba a Big U, aunque este último grabó más tarde una canción en la que atacaba a Big U, lo que echó más leña al fuego. El incidente tenía su origen en la política callejera y la lealtad familiar, y no principalmente en la música o el dinero, a pesar de lo que se decía en la calle. Lo más significativo de este incidente es lo que ocurrió después. Según el propio Big U, él y Nipsey hicieron las paces poco después del altercado. En la serie documental Hip Hop Uncovered, contó que hablaron esa misma noche y resolvieron sus diferencias. Afirmó claramente: después de eso, no pasó nada. En la serie documental, Big U admitió que había intentado castigar a Nipsey por la canción, pero que Black Sam lo impidió. Esta confesión sugiere que, aunque el incidente fue grave, no supuso una ruptura definitiva entre ambos. Tras el incidente de 2011, Big U y Nipsey mantuvieron el contacto y una relación profesional, sin que hubiera indicios de que siguieran enemistados. Big U siempre hizo hincapié en que seguían en contacto, afirmando que nunca dejaron de hablar, y que no pasaban 2 días sin ponerse en contacto. Nipsey siguió mostrando su aprecio por la influencia de Big U, y este promocionó el trabajo de Nipsey, incluido su álbum Victory Lap, nominado a los Grammy. El asesinato, la caza y el surgimiento de las teorías. El 31 de marzo de 2019, el mundo del hip hop se estremeció cuando Nipsey Hussle fue asesinado a tiros frente a su tienda Marathon Clothing, en el sur de Los Ángeles. El rapero, empresario y activista comunitario de 33 años estaba en pleno ascenso, tras haber conseguido una nominación a los Grammy por su álbum debut, Victory Lap, y haberse consolidado como un símbolo de esperanza en su barrio de Crenshaw. Los acontecimientos de ese trágico día han sido documentados exhaustivamente a través de los registros judiciales y las declaraciones de los testigos. Nipsey estaba en el aparcamiento del centro comercial del que era propietario, charlando con sus amigos y fans, cuando se le acercó un hombre. Tras un breve intercambio, el hombre se marchó, pero regresó minutos después, armado con pistolas. Empezó a disparar, alcanzando a Nipsey varias veces antes de huir del lugar. A pesar de los esfuerzos médicos de emergencia, Nipsey fue declarado muerto en un hospital cercano. La búsqueda del asesino de Nipsey se llevó a cabo con rapidez. 2 días después del tiroteo, la policía identificó al principal sospechoso, Eric Holder Jr., alias Shitty Cuss, de 29 años, miembro de la banda Rolling Sextas Neighborhood Crips. Holder había sido captado por las cámaras de seguridad huyendo del lugar y varios testigos lo situaron allí. El 2 de abril de 2019, Holder fue detenido en Bellflower, California, y posteriormente acusado de asesinato. El motivo del asesinato, según se estableció durante el juicio de Holder, se centró en una breve interacción entre él y Nipsey justo antes del tiroteo. Los testigos declararon que Nipsey había llamado a Holder soplón, una acusación grave en la cultura de las bandas que suele acarrear graves consecuencias. Esta supuesta falta de respeto habría provocado que Holder regresara con el martillo y le quitara la vida a Nipsey en un crimen cometido en el calor del momento, y no como parte de un asesinato planeado. En julio de 2022, más de 3 años después del tiroteo, Eric Holder Jr. fue declarado culpable de asesinato en primer grado y de 2 cargos de intento de homicidio voluntario por herir a 2 transeúntes en el tiroteo.
En febrero de 2023, fue condenado a entre 60 años y cadena perpetua. El caso parecía sencillo, una disputa documentada entre dos individuos de la misma banda que acabó en un trágico tiroteo. El sistema había identificado, juzgado y condenado al tirador. Sin embargo, tras el duelo por la muerte de Nipsey, y con el telón de fondo de su creciente popularidad y su impacto en la comunidad, comenzaron a surgir teorías conspirativas que sugerían que Holder no era más que un peón en un plan mayor orquestado por nada menos que Big U. Estas teorías cobraron fuerza por varias razones. En primer lugar, existía un historial documentado entre Big U y Nipsey, incluida la pelea en un aparcamiento en 2011. En segundo lugar, la reputación de Big U como peso pesado de los Rolling 60 y su supuesto control sobre las calles de Los Ángeles lo convertían en un posible titiritero en la mente de aquellos que buscaban una explicación más profunda a la muerte de Nipsey. Por último, el momento en que se produjo el asesinato de Nipsey, justo cuando estaba alcanzando un éxito y un reconocimiento sin precedentes, llevó a algunos a especular sobre los celos o las disputas comerciales como posibles motivos. Una de las narrativas más persistentes se centró en un supuesto contrato de 10 años que Nipsey había firmado con Unique Music, de Big U, alrededor de 2008 o 2009. Según esta teoría, cuando el contrato estaba a punto de expirar, alrededor de 2018 o 2019, Nipsey decidió no renovarlo con Big U, lo que provocó una disputa comercial que supuestamente motivó a Big U a dar luz verde al asesinato de Nipsey. Esta afirmación se extendió como la pólvora en las redes sociales, con publicaciones como la de una cuenta en X que decía: Big U firmó un contrato de 10 años con Nipsey Hussle en 2009. Empezaron a pelearse hacia el final del contrato, en 2018. Big U se dio cuenta de que Nip no iba a renovar con su discográfica. Nipsey fue asesinado a tiros el 31 de marzo de 2019 frente a su negocio. ¿Es una coincidencia? Una publicación de 2021 en el blog de Focus Firm cuestionaba aún más las prácticas comerciales de Big U con Nipsey, afirmando: fichas a un chico de la calle con un contrato de 10 años, lo que ya suena abusivo, y luego nos dices que tú y Steve Lobel os repartíais la gestión al 50%. ¿Cómo puedes gestionar a un artista que has fichado para tu discográfica? Eso es un conflicto de intereses. Big U ha negado sistemáticamente cualquier disputa comercial con Nipsey. En una entrevista de 2021 en Drink Champs, abordó los rumores sobre su relación y destacó que no tenían ningún problema. Afirmó: nunca dejamos de hablar. Hasta el momento en que firmó el contrato con Atlantic Records, me llamó y me dijo: tío, vamos. Big U también señaló su activa promoción de Victory Lap en las redes sociales, lo que sugería que seguían manteniendo una relación positiva. A pesar de la falta de pruebas sólidas, la teoría de la disputa contractual cobró impulso como parte de una narrativa más amplia que sugería que Big U había orquestado el asesinato de Nipsey. Esta narrativa se amplificó significativamente en 2024, cuando surgieron acusaciones más directas en una controvertida entrevista en el popular podcast de hip hop No Jumper. La entrevista contó con la participación del rapero Loose Cannon y el manager musical Wack 100, quienes hicieron afirmaciones explosivas sobre la supuesta implicación de Big U en el asesinato de Nipsey. En concreto, Cannon afirmó que Big U le había llamado 30 minutos antes del tiroteo para decirle que Nipsey había sido asesinado, lo que le pareció sospechoso dada la cronología de los hechos. En un breve clip que se hizo viral posteriormente, Loose Cannon detalló su supuesta conversación con Big U. Y yo estoy al teléfono. Me llamó por FaceTime. Y cosas así. Me dijo: acaban de matar a Nipsey. Yo le dije: ¿qué? No lo había oído. Así que colgué. Llamé a Nipsey y le dije: Nipsey, ¿qué pasa? Él me respondió: ¿qué pasa? Nipsey contestó al teléfono, y yo le dije: te quiero, primo, o algo así. ¿Le dijiste que te llamara porque acababas de enterarte, o ni siquiera se lo mencionaste? No se lo mencioné. Y eso es lo que me jodió. Cannon continuó con una afirmación aún más alarmante. Porque mi prima es la madre de los hijos de Nipsey. ¿Entiendes lo que digo? Así que era como si yo pudiera haberlo evitado o tuviera el control. ¿Evitar qué? ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? No, porque escucha, después de hablar con Nipsey, le dije: sí, te quiero, primo, o algo así. Nos vemos luego, o algo así. Así que colgué el teléfono. Pensé: joder, le has dado información equivocada. Y, por último, la parte más condenatoria de su relato. 30 minutos después, mis colegas me estaban llamando sin parar, como si acabaran de matar a Nipsey. Estas acusaciones fueron explosivas, ya que sugerían que Big U
no solo sabía de antemano del asesinato de Nipsey, sino que podría haber estado moviendo los hilos entre bastidores. La entrevista de No Jumper se hizo viral rápidamente y el clip se compartió en múltiples plataformas, lo que alimentó las teorías conspirativas que habían estado gestándose desde la muerte de Nipsey. Sin embargo, muchos han puesto en duda la credibilidad de estas acusaciones. Múltiples fuentes han expresado su preocupación por la fiabilidad de Loose Cannon. Cabe señalar que Wack 100, que amplificó las afirmaciones de Cannon en No Jumper, tiene un historial documentado de disputas con Big U, lo que sugiere un posible sesgo en su disposición a dar difusión a estas acusaciones. La entrevista de No Jumper fue finalmente eliminada de Internet, según se informa, después de que Big U enviara una carta de cese y desistimiento a la plataforma y a su presentador, alegando difamación y exigiendo que dejaran de difundir las acusaciones. Algunos informes indican que las autoridades federales visitaron posteriormente a Adam 22 para obtener una copia de esta carta como parte de su investigación sobre Big U, aunque no estaba relacionada específicamente con el asesinato de Nipsey. Las acusaciones contra Big U cobraron aún más fuerza en 2025, cuando la exrapera de Death Row Alicia Choice, conocida como SKG, hizo afirmaciones similares. En una entrevista con TMZ, el 21 de marzo de 2025, SKG afirmó que Big U definitivamente tiene algo que ver con el asesinato de Nipsey e instó a las autoridades a investigar más a fondo. Las acusaciones de SKG parecían tener su origen en su larga disputa con Big U, a quien acusa de agredirla físicamente y de perjudicar su carrera. Afirmó que Big U era un monstruo explotador y abusivo, que extorsionaba a artistas y la había agredido en presencia de Nipsey mientras estaba embarazada. Sin embargo, al igual que las acusaciones de Cannon, las afirmaciones de SKG carecen de pruebas concretas y parecen especulativas, basándose en su historia personal con Big U y Nipsey. Uno de los argumentos más convincentes contra la implicación de Big U en el asesinato de Nipsey se produjo en una entrevista de 2023, en la que ofreció una crítica detallada de las teorías conspirativas que rodeaban el caso. No se marchó como te hacen creer, que discutió con Nip, se fue, se cambió de ropa y volvió. Todo eso es falso y no se ajusta a la realidad. Ni siquiera conozco los hechos para hablar de bandas callejeras. Alonso lo hizo. Y, según tengo entendido, el hermano discutió con Nip porque mi gran amigo, mi primo Kerry, estaba allí. Él es el que recibió un disparo en el culo. El análisis de Big U sobre los acontecimientos que rodearon el asesinato de Nipsey coincide con la versión oficial establecida durante el juicio de Eric Holder, que el asesinato se debió a una disputa personal y no a un golpe coordinado. Su explicación de la cronología, en la que señala que Holder nunca abandonó el lugar para cambiarse de ropa, sino que fue a un restaurante cercano antes de volver para disparar a Nipsey, coincide con las imágenes de las cámaras de vigilancia y con los testimonios de los testigos del juicio. La acusación RICO, las alegaciones actuales y separar la realidad de la ficción. En marzo de 2025, las acusaciones contra Big U dieron un giro inesperado cuando fue acusado de 43 cargos federales en virtud de la ley contra las organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, RICO. La acusación imputaba a Henley la dirección de una organización criminal denominada Big U Enterprise, alegando que, entre 2010 y marzo de 2025, lideró una organización de tipo mafioso que aprovechaba su estatus y sus vínculos de larga data con los Rolling 60 para intimidar a empresas y particulares en Los Ángeles. Los cargos contra Big U eran graves y de gran alcance. Se le acusaba del asesinato en enero de 2021 del aspirante a rapero Rayshon Williams, supuestamente por una canción en la que le insultaba. Según la acusación, Big U y el coacusado Sylvester Vey Robinson habrían matado a Williams en North Las Vegas y habrían abandonado su cuerpo en una zanja del desierto junto a la Interestatal 15. Además, Big U fue acusado de dirigir el atraco a un local de marihuana sin licencia de Los Ángeles, que dejó de pagar el dinero de protección con la participación del rapero Termaine Loose Cannon Williams. La acusación también incluía cargos de fraude y malversación, alegando que Big U estaba desviando donaciones de famosos, como los jugadores de la NBA Draymond Green y Shaquille O'Neal, a su organización sin ánimo de lucro, Developing Options. Otros cargos incluían tráfico de personas, proxenetismo, juego ilegal, evasión fiscal y fraude electrónico, lo que dibujaba un panorama de una sofisticada red criminal que operaba tras la fachada de negocios legítimos y trabajo comunitario. Lo que resulta especialmente revelador de la acusación federal por la ley RICO es lo que no incluye: cualquier conexión con el asesinato de Nipsey Hussle.
A pesar de la exhaustiva investigación que condujo a la acusación de 43 cargos, no se incluyeron cargos ni siquiera menciones de implicación en la muerte de Nipsey. Esta notable ausencia dice mucho, sobre todo teniendo en cuenta que los fiscales federales afirman tener más de 20.000 llamadas telefónicas interceptadas, junto con grabaciones de audio y vídeo, que exponen las presuntas actividades delictivas de Big U. El momento de la detención y la acusación de Big U también coincidió con la reaparición de las acusaciones de Loose Cannon en las redes sociales, lo que creó una tormenta perfecta de especulaciones. Surgieron informes de que las autoridades federales habían visitado a Adam 22 para obtener la carta de cese y desistimiento que Big U envió a No Jumper por las afirmaciones de Cannon, lo que alimentó las especulaciones de que los federales estaban investigando una posible conexión con el asesinato de Nipsey. Sin embargo, es probable que esta visita formara parte de la investigación más amplia de la ley RICO, posiblemente para construir un caso sobre las tácticas de intimidación de Big U, o para investigar su relación con Cannon, quien también aparece en la acusación como la mano derecha de Big U. No hay indicios de que las autoridades federales hayan encontrado pruebas procesables que vinculen a Big U con el asesinato de Nipsey, ya que el caso RICO se centra en otras acusaciones completamente diferentes. En una entrevista de 2023, Big U abordó los persistentes rumores que lo vinculaban con la muerte de Nipsey con evidente frustración. Pase lo que pase, cuando entro por la puerta, soy el malo, sin duda. ¿Pero por qué te echan la culpa a ti? Porque eres negro. Yo soy negro. Soy negro. Soy grande. Creo que es un poco racista si lo piensas bien, porque el tipo negro y grande es al que hay que vigilar. Yo soy el único que te va a ayudar. Es como si estuviera aquí solo, ¿no? Pero luego pienso, si estoy solo, que es lo que suelo estar, lo juro por Dios, me han engañado. Y ahora estoy hablando con alguien en la sala y digo, el grandullón se enfrentaba a como 30 tíos. En una entrevista con Essence en 2020, Big U habló muy bien de Nipsey, describiéndolo como un hermano y un guerrero para Crenshaw. Elogió el trabajo comunitario y la visión de Nipsey, destacando su continua accesibilidad al sur de Los Ángeles a pesar de su fama. Esta descripción del respeto mutuo coincide con los propios reconocimientos públicos de Nipsey sobre la influencia de Big U, incluyendo referencias a Big Draws en sus canciones. Entonces, ¿dónde está la verdad entre todas estas acusaciones y negativas? La evaluación más objetiva se centraría en las pruebas, o la falta de ellas, que relacionan a Big U con el asesinato de Nipsey. Por un lado, la cronología y los detalles del asesinato de Nipsey, según se ha establecido a través de las imágenes de las cámaras de vigilancia y los testimonios de los testigos, coinciden con la versión oficial de un crimen pasional cometido por Eric Holder Jr., y no con un asesinato coordinado por Big U o cualquier otra persona. Además, está la cuestión del motivo. Si bien las teorías conspirativas apuntan a una disputa contractual o a tensiones derivadas del altercado de 2011, estas versiones ignoran la reconciliación documentada entre Big U y Nipsey y su continua relación profesional hasta la muerte de este último. Big U había estado promocionando Victory Lap y, según todas las fuentes, mantenía una relación positiva con Nipsey, lo que socava el supuesto motivo para orquestar su asesinato. Como el propio Big U señaló en un momento especialmente revelador durante una entrevista en 2023. Pero, como tú has dicho, cuando la gente que no te quiere puede usar eso en tu contra. Y les dije a mis colegas, mirad, prestad atención, tíos. Voy a la gente y les digo, es toda una faceta de Los Ángeles. No les gustamos, se supone que deben menospreciarme. Somos una facción que realmente no le gusta a nadie. Y entonces alguien me preguntó, bueno, ¿por qué hace eso la gente? Porque no les gusto. Se supone que deben hacerlo. Si fuera alguien que me cae mal, crearía una página falsa y diría, sí, creo que sabes a lo que me refiero. Sí. Pero yo no voy a crear una página falsa. Solo lo dije. Quiero decir, pero eso es lo que harían los negros hoy en día. Sí. Así es como se sientan ahí y tienen. Verás 2 seguidores. Negro cabrón. Pero mira, él solía ser uno de los mejores. Porque él me ayudó a llegar a donde estoy. También habló con sinceridad sobre cómo estas narrativas falsas afectan a la familia de Nipsey. Pero eso demuestra que, hagas lo que hagas en la vida, siempre habrá alguien que te ponga en contra. Pero todo eso se va al traste cuando el hombre dice en el estrado o le dice a su abogado por qué hizo lo que hizo. ¿Lo conocías? Para nada. Sí. Y tienes que entender que los años 60 son una unidad muy grande. Como dije, 4 o 5 mil tipos yendo y viniendo. Él no era de mi edad, y yo no estaba en el mundo del entretenimiento y la música. De hecho, era así. Tú tenías tu equipo, ya sabes, como Jay, pero tus amigos no conocían a Jay. ¿Entiendes lo que digo? Puede que tus mejores amigos, con los que pasas todo el día, conozcan a Jay,
pero tus amigos no lo conocen. Claro, porque tú tienes tu propio equipo. Nip tenía su propio equipo. Ese tipo formaba parte de ese equipo. La explicación de Big U de que los Rolling 60s son una organización enorme con miles de miembros, lo que hace totalmente plausible que él no conociera personalmente a Eric Holder, coincide con lo que sabemos sobre las grandes bandas urbanas. Lo más significativo es que Big U señala cómo las teorías conspirativas que circulan faltan al respeto a la familia y al legado de Nipsey. ¿Sabes lo que te digo? No habría habido nadie que yo conociera. Nunca habríamos tenido una situación en la que hubiéramos podido hablar. Habríamos estado, ya sabes, y créeme, como digo, este caso fue investigado por las más altas instancias. Ese hombre recibió una carta del presidente. Bueno, sé con certeza que si pudieran atraparte, lo harían. Y si pensaran, aunque fuera por un segundo, que tú tienes algo que ver y pudieran demostrarlo, ni siquiera lo harían. Sí. Y es una locura porque haces daño a la familia de la injusticia y consigues que mucha gente haga daño a la familia de la injusticia cuando mantienes viva esta mierda, ya sabes, y no te centras en lo que realmente pasó. Este es quizás el punto más convincente de todo el debate. El caso fue investigado por las más altas instancias, con enormes recursos dedicados a identificar a todos los responsables de quitarle la vida a una figura querida por la comunidad. Si hubiera habido pruebas creíbles que vincularan a Big U con el asesinato, es casi seguro que habría sido acusado, especialmente teniendo en cuenta la carta de condolencia enviada por el presidente, que indicaba la gran repercusión del caso. El hecho de que no fuera acusado específicamente por el asesinato de Nipsey, a pesar de que se enfrenta a otros cargos graves, dice mucho sobre la falta de pruebas que respalden las teorías conspirativas. Mientras continúan los procedimientos legales contra Big U por sus presuntas violaciones de la ley RICO, es importante mantener esta distinción y dejar que los hechos, y no las especulaciones, guíen nuestra comprensión de estos acontecimientos complejos y cargados de emotividad. Gracias por ver este vídeo. Si desea ver otro vídeo fascinante como este, haga clic en uno de los recuadros de su pantalla ahora mismo.